Bueno, así, con mate, mucho mejor. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase ahora. Bueno, hoy nos toca, o sea, esta semana en el cronograma estaba la práctica, ¿sí?, de dispositivos de bloques y sistemas de archivos. ¿Sí? Después tenemos una práctica un poquito más avanzada de sistemas de archivos en red. A esa capaz que ya la encargamos la siguiente. Hoy me gustaría que repasemos toda la parte de bloques, o sea, cómo les fue en la práctica con los bloques, cómo les fue con los RAID y cómo les fue con los sistemas de archivos, si pudieron montar, desmontar, cómo les fue con toda esa parte, me interesa saber. Entonces, vamos a empezar por ahí. Cuéntenme si pudieron hacer la guía, si se trabaron en algún lugar, y por supuesto vamos a repasar. ¿eh? Cuéntenme, a ver, ¿cómo les fue? Yo la de montaje, que era la de sistemas distribuidos, la hice toda y vi la clase del año pasado, creo que era, Sí, que esa estuvo buenísima, entendí un montón de cosas que no me habían quedado tan claras por ahí. perfecto. Me anoté un par de cosas, pero creo que si te pregunto ahora queda medio suelto, por ahí si la vamos a puntear, mejor que te pregunte en ese momento. Bueno, muy bien, Y perfecto. lo de Raid no hice mucho, eran bastantes puntos. Sí, la práctica, lo del principio que eran cálculos y pensar cuál es la mejor raíz, eso lo tengo, pero de Debian tengo muy poquito. Bueno, muy bien, excelente. Un gran avance entonces. ¿Sí? Ahora lo vamos a, sí, lo vamos a ir punteando y lo vamos a ir viendo. Perfecto, Santiago, ¿cómo te fue a vos? ¿Me escuchás, Santiago? ¿Cómo te fue? Bueno, seguimos con Máximo. Máximo, ¿cómo te fue a vos? Sí, sí, todo lo que era montaje, vi la clase grabada también Sí, y la fui haciendo, o sea, sí, la tengo hecha. bien. Y de raíz vi la clase grabada y la guía la ojé. La hojeaste pero no la llegaste a hacer. Bien, muy bien. Sí, pero fui viendo la clase grabada, así que más o menos la sé. Perfecto, muy bien. Me falta replicarlo nomás. Muy bien. Y bueno, Santiago, cuando andes por ahí me contás, cómo te fue a vos. Vamos a hacer una revisión. ¿Sí? Primero, lo más interesante de todo esto, trabajar con máquinas virtuales, porque nosotros trabajamos con máquinas virtuales, tiene una ventaja y tiene una desventaja. ¿Sí? La ventaja más importante que tiene trabajar con máquinas virtuales es que es barato, rápido, ¿sí? No perdemos tanto tiempo. ¿Por qué? Porque presentar un disco, digamos, armar un disco y conectarle un disco a una máquina en la virtualidad es relativamente fácil y rápido. Esa es la ventaja. La desventaja que tiene es que todo lo que tiene que ver con el paralelismo, todo lo que tiene que ver con la mejora de rendimiento que se obtiene a partir del paralelismo, a menos que seamos extremadamente cuidadosas, no la tenemos. ¿Sí? No tenemos esa ventaja. ¿Ah? Eh, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que podríamos llegar a obtener la ventaja de tener dos discos virtuales paralelos en VirtualBox, pero con paralelismo real? ¿Qué les parece a ustedes? A ver si a alguno se le ocurre. ¿No? ¿A nadie se le ocurre cómo podríamos tener paralelismo real? ¿Dónde se crean los discos de VirtualBox? ¿Ustedes saben dónde van a parar los discos de VirtualBox? Supongo que quedan creados como, o sea, yo cuando creaba y les ponía un nombre, que era como disco uno por ejemplo, me quedaba en la máquina anfitriona. Muy bien, perfecto. Quedan en la máquina anfitriona, exactamente. ¿Sí? Y asumo que el paralelismo es que puedas tener dos discos realmente en la máquina anfitriona. Muy bien, iba por ahí la cosa. ¿Sí? O sea, lo que tendrías que hacer es crear los dos discos
en discos físicos distintos. O sea, en tu máquina anfitriona sí tenés discos físicos. Y si vos tenés dos discos físicos distintos y vos creás los dos archivos de los discos virtuales, cada uno en un disco físico distinto, podrías llegar a replicar el paralelismo real, ¿sí?, a la máquina virtual. Pero es un trabajo que para poderlo hacer bien, obviamente hay que entender lo que uno está haciendo, ¿sí? Y mucho. ¿Está bien? Y es algo que a mí me encantaría que ustedes logren, ¿no? Entender lo que están haciendo. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a revisar esto, entonces así me cuentan dónde tuvieron dudas. Primero, en la guía les habla de los discos IDE y de los discos SCSI. ¿Sí? Por ahí se merece hablar un poquito de la historia de esto, ¿no? ¿Sí? El bus IDE es un bus paralelo, antiguo, ¿sí?, que se usaba mucho en PCs. ¿Sí? En la época más temprana de las PC, las primeras PC, las PC XT de IBM, las primeras PCs, ¿sí?, los discos venían, yo ya les he hablado de esto, los discos venían, solamente venía la parte mecánica del disco. La parte mecánica, el cabezal magnético y, digamos, los cables que tenían los discos eran los cables por donde viajaban directamente las señales eléctricas que hacían girar el motor, que movían los cabezales, ¿ah? O que leían o escribían de los cabezales magnéticos de los discos. Y la controladora, ¿sí?, ahora no me acuerdo el numerito, capaz que vos, Marcelo, te acordás el número ST y un numerito de tres dígitos, era la controladora clásica, la Seagate. Era una controladora que se enchufaba en el bus de entrada-salida genérico de la máquina. En aquella época eran los ¿no te acordás? ¿No? No. En aquella época eran los buses genéricos de entrada-salida, eran el bus ISA o el local bus, eran los buses de las máquinas en aquella época. Entonces venía una placa que era una cosa inmensa que se enchufaba en el bus ISA o en el local bus de la máquina, y era la controladora de disco, ¿sí? Y directamente la controladora de disco tomaba, digamos, de varios cables distintos, de distinta naturaleza. Eran varios cables que iban entre el disco y la máquina, porque había el cable para mover los servos de los cabezales, el cable para mover el motorcito paso a paso que hace girar el disco, y los cables de lectura y escritura de los cabezales magnéticos. O sea que eran un montón de cables todos diferentes que iban del disco a la máquina. Era bastante complicada la cosa, ¿tá? Y se manejaba muy, muy, muy a bajo nivel. O sea, a la controladora había que ponerle un montón de parámetros, como por ejemplo decirle cada cuánto tenía que formatear los sectores, qué espacio tenían que dejar entre sector y sector, como para maximizar el aprovechamiento del tiempo, ¿sí? Bueno, era una cosa recontra artesanal. Sí. Creo que era la 506. Claro, la sigue 506, puede ser. Sí. Así era un numerito de 3 cifras seguro. Sí. Bueno, ¿cómo evolucionó eso? Eso evolucionó por una cuestión de necesidad, ¿no? Porque la geometría estándar era una geometría muy ineficiente. O sea, organizar los sectores de manera estándar era muy ineficiente. Para que cada fabricante tuviera la libertad de poner los sectores donde se le antoje en los discos y de esa manera ganar muchísimo de eficiencia, tanto de espacio como de velocidad, ¿ah? La lógica cambió. Y la idea es que el disco ya venía con su controladora pegada al disco, que es como se ven hoy. Si ustedes compran un disco rígido hoy, y el disco rígido trae la controladora pegada al disco. No viene más la controladora en la computadora. La controladora viene pegadita al disco. Y para conectar la controladora con la PC, también se crearon buses de entrada-salida especializados. No se usa el bus de entrada-salida genérico. El que en aquel momento era el local bus o el ISA, que después evolucionó en el PCI, que hasta el día de hoy se sigue usando, el bus PCI, el PCI Express. Bueno, han ido apareciendo nuevas versiones del bus PCI, pero bueno, es más o menos el mismo principio. ¿Sí? En algún momento apareció otro bus más que era que ahora me olvidé también cómo se llamaba, para placas de video, y ha aparecido un bus específico también. La cuestión es que la evolución, digamos, de los buses de entrada-salida fue, del bus genérico se fue yendo a buses especializados, ¿sí? Y bueno,
y el bus especializado de entrada-salida para discos en máquinas grandes. El bus, vamos a decir, de lujo, el caro, era el que se llamaba SCSI, ¿sí? SCSI. ¿Ah? Y el bus económico, que ahí venían las PCs, era el bus IDE. ¿Sí? Entonces, en su momento, en los sistemas operativos, obviamente los controladores venían imitando la arquitectura esa. Entonces venía un controlador de IDE, ¿sí? Y un controlador de SCSI. Linux tenía el controlador de IDE y el controlador de SCSI. ¿Sí? Bueno, tenía un driver que era el driver IDE y el driver que era driver SCSI. ¿Ah? Entonces, en ese momento, en aquella época, el driver de IDE leía, o sea, podía interactuar con el bus IDE y conectarse con los discos. Fíjense que el bus tenía una modalidad que trabajaba con 2 discos. Cada bus tenía 2 discos. La máquina solía traer 2 buses, ¿sí? Por eso había 4 discos en total que se podían enchufar en aquellas máquinas. Y uno era maestro y el otro era esclavo. Y yo les decía en aquella época a los chicos, ojo si van a armar RAID 0, por ejemplo, porque el bus IDE no admite paralelismo entre el maestro y el esclavo. O sea, o transmite el maestro o transmite el esclavo, no pueden transmitir los dos a la vez. Con lo cual, si van a armar un RAID 0, tenían que tener uno de los discos en uno de los IDE y el otro disco en el otro. Por ejemplo, maestro en el primer IDE y maestro en el segundo IDE era una buena forma. ¿Sí? Y con esos podían armar un RAID 0. Si no, era mentira el RAID 0. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad por hardware el bus de transmitir en los 2 discos en paralelo. Bueno, en aquella época, ¿sí? el kernel de Linux tenía el controlador de IDE y generaba, digamos, los dispositivos de bloques, ¿sí? Como HD, de hard disk, viene HD. ¿Sí? Entonces, hasta 4 era lo que se solía ver porque las máquinas no traían más de 2 bus IDE. Una característica importante del bus IDE, lo mismo que del bus SCSI original, es que eran buses paralelos. O sea, los bits viajaban en paralelo. Por lo tanto, los cables que unían a la controladora del bus en la máquina con la controladora de disco, que era esclava del bus en el disco, era un cable tipo manguera, era un cable ancho que tenía un montón de cablecitos. ¿Sí? Cuéntenme, chicos, ¿alguna vez vieron un cable de esos? Un cable de IDE, un cable de SCSI, una manguera ancha con un montón de cablecitos. ¿O nunca lo vieron? No, creo que no. No, la verdad que no. Nunca lo vieron. ¿Por qué? Porque después cuando evolucionó, digamos, vieron que yo creo que se los dije ya, si no ya estoy como el abuelito que repito las cosas, pero creo que ya se los dije, que digamos, el bus paralelo, a medida que vas aumentando la velocidad, empieza a tener un montón de problemas y en un momento se llega a la conclusión de que es preferible hacerlo serie, ¿ah? Porque terminamos ganando en el cambio haciéndolo serie y haciendo ir los bits más rápido por un solo cable. ¿Ah? De ahí aparecen los buses serie que se usan hoy. ¿Ah? El más conocido es Serial ATA, ¿sí? que digamos es el sucesor del IDE. De hecho, ATA era un API que se usaba para conectarse con los discos IDE, ¿sí? Y fue sustituido por el Serial ATA. Y de ahí vienen los discos que se manejan hoy, los Serial ATA. Hoy no se maneja más IDE, hoy ven todo Serial ATA, ¿sí? O SATA, que se llama. Y una cosa interesante que pasó en el kernel de Linux y que es lindo para que ustedes lo sepan, es que SCSI, lo que era originalmente el SCSI, estaba tan bien hecho que se convirtió en un nivel, ¿sí? Que está más abajo del nivel de bloques. O sea, el SCSI en Linux es un nivel. Se convirtió en un nivel. El nivel de SCSI está más abajo del nivel de bloques. Es más concreto, es más cercano a los dispositivos. ¿Sí? Desde el nivel de SCSI se pueden hacer cosas raras con los discos que están mucho más abajo del nivel del dispositivo de bloques. Por ejemplo, en el nivel de SCSI es donde están las llamadas al sistema que permiten abrir la cajita. ¿Se acuerdan de los CD-ROM que tenían que se podían eyectar, que se abría la cajita para sacar el disco? Bueno, ese tipo de cosas son comandos en el nivel de SCSI. En el nivel de SCSI también aparecen muchos otros comandos interesantes que son de más bajo nivel incluso que el nivel de bloques que estudiamos nosotros.
Como el nivel de SCSI se convirtió en un nivel, el driver de IDE, el driver de SATA, todos los drivers de controladoras SCSI originales pasaron a estar en Linux debajo del nivel de SCSI. Entonces todos heredaron las letritas SCSI Disk. Todos son SD hoy. No hay más HD como está acá en la guía. Esto no existe. Hace muchos años que ya no se ve más. ¿Sí? Los discos hoy son todos SD, son todos SCSI Disk. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todos están debajo del nivel de SCSI. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí, sí. Por eso explica por qué hoy todos los dispositivos son SD. Y en VirtualBox todavía pueden instalar si quieren una controladora IDE. Pero por más que instalen una controladora IDE, después el kernel de Linux se los lee como SD a los discos. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Si es IDE este disco, ¿por qué no lo lee? Porque cuando rediseñaron todo digamos, el sistema de driver de entrada-salida, dijeron, esto lo mandamos todo debajo del nivel de SCSI. Fue una decisión que tomó Torvalds en un momento y dijo, vamos a cambiar. Y el bus IDE, digamos, el controlador IDE se convirtió en un controlador dentro del nivel de SCSI directamente. O sea, perdió su... Antes iba derecho al nivel de bloques, ahora empezó a ir al nivel de SCSI. Y a partir del nivel de SCSI la conversión en bloque ya está estandarizada, vamos a decir. ¿Se entiende, no es cierto? Eso fue facilitando el mantenimiento de todas estas cosas. Imagínense lo que cuesta mantener, ¿no? Todos estos controladores, todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces esto simplificó, digamos, y llevó a que fuera más fácil de mantener. ¿Ah? Por lo tanto, si ustedes hicieron esta guía, ustedes fueron en VirtualBox, crearon un disco y lo colgaron de la controladora SATA. Con lo cual, cuando bootearon la máquina, encontraron un SDA y un SDB. ¿Sí? Eso en la guía acá abajo. ¿Ah? Cuando les sugiere acá en el ejercicio. Dice, crear 2 discos de 500 MB en la máquina virtual. ¿Sí? Acá les sugiere crear la controladora SATA porque en aquella época en la que hicimos esta guía, todavía el disco principal era IDE. Entonces la guía les dice, creen una controladora SATA. Pero ustedes la máquina ya les vino con la controladora SATA creada y de hecho el disco que contiene el sistema operativo está en la controladora SATA. Con la cual espero se hayan dado cuenta, y si alguno no se dio cuenta me lo puede decir ahora. ¿Sí? Ustedes tenían que crear dos discos y colgarlos en la controladora SATA que ya estaba. ¿Ah? ¿Cómo les fue con esto? Cuéntenme. Bien. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Ustedes se encontraron con que crearon los 2 discos y se encontraron con un SDA, un SDB y un SDC, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. Bien, muy bien, muy bien. Esto es importante. Aunque si vieron la clase del año pasado, que yo la publiqué a propósito para que la vieran, los chicos del año pasado se dieron cuenta y ellos mismos lo mostraron ahí. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces ustedes deben haber reconocido, o sea, arrancaron la máquina virtual y se encontraron con un SDA, un SDB y un SDC. ¿Ah? Bueno, después aparece este comando fdisk. ¿Sí? ¿Usaron el comando fdisk? ¿Pudieron usarlo? ¿Tuvieron alguna dificultad? Cuéntenme. No, bien. Bien. Bueno, ¿qué hace el comando fdisk? Esto es importante. Los que vienen de la jerga de Windows hablan de formatear un disco. Qué palabra espantosa que es formatear. ¿Ah? Porque le dicen a tantas cosas formatear. Y la verdad, si vamos a lo que realmente quiere decir formatear, es lo que se hacía con los discos que iban conectados a la SIGA 506, esa que decía Marcelo hoy. Esos discos se formateaban realmente. Formatear era poner a la controladora en un modo especial en el cual los cabezales se movían mecánicamente en sincronía con el giro del motor e iban haciendo las marcas de sector dentro del disco. Se hacían unas marcas magnéticas, como quien dice voy a alambrar el campo. Bueno, el formateo era una cosa así. La controladora iba haciendo marquitas en la superficie del disco, marquitas magnéticas para indicar dónde empezaba y dónde terminaba cada pedazo. Eso es realmente formatear. ¿Ah? Y la palabra fdisk, ¿sí? El comando fdisk viene de format disk, porque en algún momento hacía eso. ¿Ah? Lo cierto es que los discos, desde que vienen con su propia controladora, vienen formateados de fábrica y no se pueden formatear. ¿Sí? No se formatea un disco. ¿Ah?
El disco viene ya formateado de fábrica y no se puede formatear. Hay algunas excepciones muy específicas a esto que les estoy diciendo con los discos SAS, ¿sí? Pero en general los discos ya vienen todos formateados de fábrica y no se formatean. Entonces, si no se formatean, ¿qué es lo que estamos haciendo con el F-Disk? A ver, ¿se han dado cuenta? Bueno, lo dice ahí mismo. ¿Qué es lo que hicimos con el F-Disk? Y O sea, crear particiones dentro del disco. ¿Cómo? Claro. Ay, repetí por favor, que no oí. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? O sea, particionás el disco. Muy bien, perfecto, particionar. ¿Y qué significa particionar? Significa definir las diferentes partes, o sea, dividir al disco en tantas partes. Particionar es dividir, muy bien. Esta historia de las particiones también viene de la época de las IBM, ¿sí? O sea, los discos eran inmensos. ¿Saben cuánto tenían los discos? 30 megabytes, ¿sí? Y era mucho. ¿Ah? Era mucho. Un disquete tenía, en ese momento, tenía 200 y pico de K, ¿sí? Y 30 megabytes en una barbaridad, ¿sí? Y entonces la gente de IBM dijo, no podemos dejar los 30 megabytes todos juntos porque es mucho, ¿sí? Fíjense qué curioso, ¿no? Hablando de eso en el 2025 suena loco, pero entonces digamos, los discos de IBM se formateaban, la primera versión eran 4 particiones, o sea, tenía una tabla de particiones fija que permitía hasta 4 divisiones, o sea, permitía partir el disco en 4 pedazos, básicamente. Pedazos contiguos, ¿no? O sea, con pedazos que eran contiguos. En aquella época de la IBM no había todavía direccionamiento lineal, era direccionamiento geométrico, con lo cual había que indicar en qué pista, en qué cabeza, en qué cara empezaba en qué sector empezaba cada partición, ¿no? Y bueno, era toda una historia. Después cuando pasamos a las controladoras integradas y el direccionamiento se volvió lineal, la tabla de particiones simplemente era decir en qué sector empieza y en qué sector termina cada partición, que es lo que se ve hasta el día de hoy. Después los discos crecieron inmensamente en tamaño, de 30 megabytes pasamos a discos de 10, 15 terabytes que hay hoy, y que bueno, también nos parece mucho, y 15 terabytes, por ahí dentro de un tiempo 15 terabytes tampoco es tanto, ¿no es cierto? Y las viejas tablas de particiones de IBM quedaron re chiquitas, bueno, hubo que hacer extensiones, por eso apareció ese concepto de la partición lógica y la partición extendida y todo eso, que fueron todos arreglos para extender manteniendo compatibilidad el formato original de IBM. Y hoy está el formato que se llama ¿cómo es? Unified Partitioning Table, GPT, igual que el chat, pero no es la misma sigla, pero quiere decir otra cosa. Las tablas de partición GPT es un esquema particionado mucho más moderno, bien, que permite, es muchísimo más dinámico, digamos, que el viejo de IBM. Pero básicamente particionar es dividir el disco en pedazos. Eso quiere decir que el particionado en el sistema operativo se mueve en el nivel de bloques, ¿sí? Tiene dos cosas que trabajan juntas. Una es el comando que puede manipular la tabla de particiones de forma tal de poder crear la estructura de la tabla de particiones, ¿ah? Y ese es el comando fdisk. Y la otra, el otro compañero de eso es el controlador que está en el sistema operativo, que puede leer esa tabla de particiones. Santiago, ¿querías decir algo? ¿O te tocó sin querer el botón? No, toqué sin querer. Está bien. Estoy acá con la consola y apreté la G. Estaba justo en él. Bueno, Y bueno, me metí un poco tarde, no saludé. Buenas. Está bien, bueno, bienvenido. Bueno, como te digo lo mismo que le dije a todos, interrumpan, pregunten lo que necesiten, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quién es el compañero del fdisk? El compañero es el controlador que está en el kernel del sistema operativo, ¿ah?
que es capaz de leer la tabla de particiones y crear los dispositivos de bloques asociados a esas particiones. El particionado es una cosa que vive dentro del nivel de bloques. Toma como entrada un disco y entrega como salida particiones. El disco es un dispositivo de bloque, las particiones también son dispositivos de bloque. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, básicamente con el formato FDISC, con el comando FDISC, ustedes inicializan y manipulan una tabla de particiones. El sistema operativo, el controlador del sistema operativo lee esa tabla de particiones y a partir de eso crea los dispositivos de bloques que ustedes después vieron. Por ejemplo, el disco SDB y la partición 1 del disco SDB se genera como SDB1, la segunda partición SDB2 y así sucesivamente. La semana pasada, en un ejercicio que nos costó un poquito porque mi máquina es complicada, yo les mostré cómo podemos leer la partición directamente desde el disco a bajo nivel, simplemente averiguando dónde empieza la partición, porque la partición es contigua. ¿Sí? Entonces yo les mostré cómo podíamos leer del disco directamente o podíamos leer del dispositivo que el kernel nos dio para las particiones. Pero lo importante es eso, que el particionado vive en el nivel de bloques. Y como muchas otras cosas, los RAID que vimos después también vive todo en el nivel de bloques. ¿Sí? O sea, toma como entrada dispositivos de bloque y entrega como salida dispositivos de bloque. ¿Se entiende esto, no? Sí, sí. A veces los que vienen del mundo de Windows ven el disco y se imaginan archivos y directorios, pero en realidad hay un viaje muy largo para llegar desde el disco físico hasta los archivos y los directorios. ¿Sí? El disco tiene una parte mecánica, tiene una controladora, tiene un bus especializado, y en el lado del sistema operativo tenemos un controlador para ese bus especializado que genera la instancia del disco. Y recién ahí pasamos por el nivel de SCSI, les dije yo, y llegamos al nivel de bloques. Ahí llegamos a ese famoso SDA y vemos el disco como si fuera una sucesión larga de bloques. Lo pasamos a través del controlador de particiones y entonces, además de la visión del disco completo, tenemos la visión de las particiones como dispositivos de bloques más pequeños. Hasta ahí entendimos todo. Entonces después pasamos, ahora sí, a el siguiente nivel importante que trabajamos nosotros, que es el nivel de archivos. Profe, tengo una pregunta del punto 3. Sí. ¿Viste que dice X3? Yo en la clase vi que decía X4, lo hice con eso, pero no lo podés declarar directamente cuando haces el FDISC, ¿no? No, porque en el FDISC, esto es importante, es muy buena la pregunta, Maggie, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad ni siquiera está correcto decir particionar con el sistema de archivo X3. Se entiende, pero está medio tirante, ¿sí? Lo que había que decir ahí es marcar la partición como que contiene un sistema de archivos de Linux en general, porque no es tan específico. El etiquetado de particiones dice, este es un sistema de archivos de Linux, nada más. O de datos de Linux genérico, ¿sí? No llega al punto de decir, es tal sistema de archivos. ¿Sí? O sea, en realidad el objetivo del etiquetado de las particiones es para que, digamos, un sistema operativo no vaya y se meta en el espacio de otro sistema operativo. ¿Sí? O sea, la idea de particionar un disco era esa, es decir, bueno, quiero tener más de un sistema operativo, quiero que puedan convivir distintas cosas en la computadora sin que se pisen una con otra. Y entonces las particiones tienen una etiqueta que uno le puede agregar. O sea, además de decir dónde empieza y dónde termina, vos podés decir, bueno, ¿y qué datos se supone que contiene esta partición? Podés mentir también. A la mayoría de los sistemas ni se fijan la etiqueta esa, con lo cual no les importa un cuerno que le pongas, ¿sí? Porque es nada más que una etiqueta, ¿sí? Después el sistema operativo adentro sabrá que ir a buscar a la partición. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, perfecto. Bien, Sí. muy bien. Y eso de darle esa etiqueta X3 o el formato es lo que pide el punto 4 en realidad, ¿no? Exactamente. El punto 4 sí, que también está mal dicho. En realidad también es tirante decir dar formato. ¿Sí? Lo que estamos haciendo en realidad es inicializar un sistema de archivos.
La palabra dar formato es complicada o sea, la frase verbal dar formato es complicada porque es ambigua. ¿Sí? No está mal, de hecho se entiende perfectamente, pero es ambigua, chicos. Lo que hacemos es inicializar un sistema de archivos. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. Otra vez, tenemos dos herramientas que van de la manito. Una es un comando que es capaz de manipular el dispositivo de bloques para crear o inicializar la estructura del sistema de archivos dentro de ese dispositivo de bloques. Y otro comando, y el otro componente es el controlador que está en el sistema operativo, que es capaz de leer esa estructura y manipularla. ¿Se entiende, no es cierto? Esas dos cosas también van de la mano. Con un comando se inicializa la estructura y después el controlador del sistema operativo puede leer esa estructura, manipularla. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Ya no es un controlador en el nivel de bloques. Ya es un controlador en el nivel de archivos. ¿Sí? Que se va a activar cuando ustedes monten un dispositivo. Mientras ustedes tienen el sistema de archivos por un lado y el controlador por el otro, pero están desconectados entre sí. O sea, el controlador no sabe que tiene un sistema de archivos ahí y por lo tanto no se mete. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, entonces lo que hicieron en el punto 4 es inicializar un sistema de archivos, o en este caso dos. ¿Sí? Porque ahí les pedía que a los dos discos le hicieran una partición, ¿sí? Tipo sistema de archivos de Linux y después formatear. Que sí, quedó viejo, X3, hoy es X4, no es más X3. ¿Sí? Hace ya varios años que digamos, el sistema que está corriente ahora es X4, no X3. ¿Sí? ¿Sí? Cuando consiga los fuentes de estas guías las voy a actualizar. Pero bueno, el concepto es el mismo, sigue vigente, no es un problema. Hoy ustedes seguramente formatearon X4, no X3. Igual es compatible, ¿sí? O sea, el X4 es compatible con X3. O sea, el controlador de X4 puede leer los discos de X3. Muy bien. Después en el punto 5 les pedían que monten los discos. El montaje es el punto más importante acá. ¿Sí? El montaje es la conexión, como les decía la otra vez, entre el sistema de archivos físico real que está dentro del dispositivo de bloques y que inicializaron con MKFS y que empieza vacío, ¿está bien? Se conecta con el sistema de archivos virtual del sistema operativo. O sea, el montaje es el que hace esa conexión. ¿Está bien? Entonces, seguramente acá la dificultad con la que se han encontrado es que no existían los directorios disco 1 y disco 2 y los tuvieron que crear. ¿Sí? O sea, está el directorio de MNT, pero adentro no hay nada. Y yo necesito un directorio para que sirva como punto de montaje para otro dispositivo. Entonces tuvieron que crear el disco 1 y el disco 2. Bien, ¿cómo les fue con esto? ¿Salió bien? ¿Tuvieron alguna duda? No, bien. Yo te iba a preguntar, ¿siempre se monta en particiones o se puede montar el disco entero? En este caso la partición creo que era el disco entero, pero bueno. La pregunta sería, ¿se montan particiones o se monta el disco entero? La respuesta. Podés hacer cualquiera de las dos cosas porque normalmente el sistema de archivos vive en un dispositivo de bloques. Y el disco es un dispositivo de bloques y las particiones también son dispositivos de bloques. Por lo tanto, si vos creás el sistema de archivos en el disco sin particionar, después lo podés montar sin particionar también. Y si vos particionás el disco y creás el sistema de archivos dentro de una partición, después lo que deberías montar es esa partición. Porque si querés montar el disco, el controlador del sistema de archivos no lo va a reconocer, va a decir, no entiendo qué hay acá. Porque no está la estructura del sistema de archivos, hay una tabla de particiones ahí. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, perfecto. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es, acá tenés la libertad de hacer lo que quieras. En cualquier dispositivo de bloque vos podés crear un sistema de archivos. De hecho, es muy interesante cómo se puede emular un dispositivo de bloques con un archivo. Se puede agarrar un archivo cualquiera, común, y decir, bueno, voy a crear un dispositivo de bloque, voy a emular un dispositivo de bloque usando un archivo. Hay un controlador que se llama Loop, que es para eso, que es muy bueno. ¿Sí? Entonces yo puedo directamente armar un disco,
parecido a lo que hace VirtualBox, ¿sí? Con un archivo. ¿Está bien? Y puedo particionarlo y le puedo crear sistemas de archivos adentro y todo. ¿Está? Cualquier dispositivo de bloques tiene la potencialidad de contener un sistema de archivos. Para que contenga un sistema de archivos, ustedes tienen que inicializar la estructura del sistema de archivo con el comando mkfs. Entonces ahí va a tener un sistema de archivos. Después de lo cual ustedes pueden montar ese sistema de archivos. ¿Sí? Muy bien. ¿Vieron el archivo fstab? Es algo del Unix clásico. Es lo que se llama la tabla de montaje. ¿Sí? ¿La entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de esto? No. ¿Sí? El fstab es la tabla de montaje. En el fstab están indicado cada dispositivo y el punto de montaje donde ese dispositivo va montado. ¿Está bien? Y además puede llevar las opciones, normalmente lleva opciones, se dice qué tipo de sistema de archivo es. ¿Por qué? Porque en función del sistema de archivo que contenga se elige el controlador. ¿Ah? Por eso hay distintos sistemas de archivo y hay distintos controladores para esos distintos sistemas de archivo. Entonces hay que indicar qué sistema de archivo es para eso. Y después tenía unas opciones que se usaban en el Unix muy antiguo, que era para indicar si queríamos que se revise el sistema de archivos al bootear la máquina, y había otro más que decía si queríamos que ese sistema de archivos fuera o no backupeado, con un utilitario antiguo que se llama dump. ¿Sí? Pero bueno, esas son cosas que han quedado legadas del fstab, que hoy no se usan mucho. La tabla de montaje es leída por la rutina de arranque del sistema operativo. Hoy se usa el systemd como rutina de arranque. Antiguamente estaba la inicialización system 5, hoy está el systemd en Linux, ¿sí? Que es el sistema que se encarga de levantar, ¿tá? De configurar todo el sistema operativo cuando ustedes bootean la máquina. ¿Tá? Y ese es el que lee el fstab y hace la llamada mount para armar todo el sistema de archivo virtual completo. ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. Después, bueno, un ejercicio. ¿Alguno tuvo alguna dificultad con estos ejercicios? Dice copiar el archivo, verificar la copia, volver a montar ambos discos. ¿Sí? Generar vía el comando dd dos archivos de 350 MB, ¿sí? Conteniendo datos aleatorios. Desmontar los discos, realizar una comprobación de los discos con el comando. Esto, ven, una comprobación de los sistemas de archivos. El comando fsck es un compañero del mkfs que lo que hace es verificar que esté consistente la estructura del sistema de archivos. Ustedes pueden desmontar el sistema de archivo y este comandito les revisa toda la estructura a ver si no hay una inconsistencia, si no está roto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estructura guarda un montón de información que suele ser redundante. Y cuando esa redundancia se rompe, se convierte en inconsistencia y ese sistema de archivo podría romperse, podría perderse información. Entonces el fsck es el comando que habitualmente se utiliza para reparar. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Tuvieron dificultades con esto? Acá este ejercicio es muy interesante porque pero porque los lleva a provocar o estresar el sistema operativo. ¿Sí? Básicamente estresar el control del sistema, el controlador del sistema de archivos. ¿Ah? Dice volver a montar los discos nuevamente, generar con dd los dos archivos de 350 MB, pero durante la creación y copia apagar violentamente, ¿sí? La máquina virtual. ¿Sí? Esto de apagar violentamente es simular un corte de luz, por ejemplo, un corte abrupto de energía, o una colgada fea, ¿verdad? Que la máquina de repente deja de responder y bueno, ¿y qué pasa, no? El objetivo era que pudieran probar cómo el fsck es capaz de reparar, digamos, los sistemas de archivos llevándolos de vuelta a un estado consistente. Bueno, ¿tuvieron alguna dificultad? ¿Tienen alguna pregunta respecto de estos pasos? Vos, Maggie, me habías dicho que tenías preguntas, ¿no? ¿No pasamos todavía? No, te fui haciendo ahí eran esas que habían notado. Perfecto. En ese punto, cuando lo inicialicé, me hizo un par de correcciones, me decía Recovering Journal y Setting Free eNotes.
y ahí también setió los bloques libres, hizo esas correcciones y estaba bien, como que él se encargó de resolver todo. Pero cuando me fijé, los archivos no estaban, o sea, nunca se llegaron a guardar. Claro, muy bien. ¿Por qué es eso? Porque es un sistema de archivos transaccional. ¿Sí? El journal es una bitácora de transacciones. ¿Sí? Los sistemas de archivos transaccionales, ¿qué hacen? Llevan el sistema de archivo a una posición conocida, que puede ser antes o después de la transacción, pero nunca se queda en el medio. Si ustedes estaban copiando algo mientras se apagó la máquina y no se pudo completar la copia, lo más probable es que el FSSK haya vuelto el sistema de archivos al punto anterior a que ustedes iniciaran la copia. Como la copia de todas maneras no iba a servir porque quedó por la mitad, la deshizo. ¿Está bien? Y se quedó con la copia, vamos a decir, con la versión del sistema de archivo que había antes de comenzar la copia. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me sigue? Sí, perfecto. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, una de las cosas que pasa cuando ustedes apagan violentamente la máquina y se corta así violentamente la energía, justamente es que muchos archivos que los programas usan, ¿sí? Y que generalmente archivos temporales, el programa borra el archivo, ¿sí? O sea, elimina el vínculo, ¿sí? El contador de referencias dentro del inodo pasa a ser 0, pero el archivo no se borra. ¿Por qué? Porque está abierto, porque tiene descriptores que todavía están apuntando a él. ¿Ah? O sea, el controlador va a demorar el borrado físico hasta que se cierra el descriptor. Cuando la máquina se apaga violentamente, los descriptores se desvanecen, ¿está bien? Y el archivo queda borrado, o sea, queda sin vinculación al árbol de directorios, pero quedó sin borrar, ¿ah? Porque nunca, no hubo tiempo para borrarlo. Entonces lo que capta el FSSK normalmente cuando arranca es eso. Dice, encuentro archivos que tienen, digamos, que no tienen fecha de borrado, pero que su contador de referencia está en 0. ¿Ah? Y les pregunta, ¿qué quieren hacer con ese archivo? ¿Quieren engancharlo de algún lado para recuperarlo o quieren que lo borre y listo? ¿Sí? Eso es lo que hace el FSSK habitualmente cuando ustedes arrancan después de un apagado violento. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Es una de las cosas más comunes que ocurren. Bien, muy bien. Entonces estamos con esta guía, les fue bien. No tuvieron dificultades. No. No, la verdad que no. Muy bien. Acá había una parte que era más teórica, que está buena, ¿sí? Que la piensen. Esto es un ejercicio más que nada mental. ¿Está bien? De acuerdo a los niveles de raíz que estudiamos y de qué aplicación le van a dar, ¿sí? ¿Qué nivel de raíz conviene usar? ¿Sí? Acá depende, o sea, ustedes tienen que mirar los parámetros de, bueno, qué tan críticos son los datos, si me puedo dar el lujo de perderlos o no me puedo dar el lujo de perderlos, si necesito o no necesito velocidad. ¿Cuántos discos tengo? También es muy importante, porque puede estar condicionado el nivel de raíz. ¿Está bien? Vamos a ver uno de estos, a ver, y me cuentan ustedes qué pensaron. Servidor de archivos de usuarios de una pyme. Cada usuario trabaja en una terminal donde accede remotamente a un directorio donde tiene sus archivos de trabajo personales. ¿Qué nivel de raíz usarían acá? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué pusieron cuando pasaron por acá? A ver, ¿qué pensaron? Yo, profe, esta guía no la arranqué, pero ya estoy pensando. Bueno, es un buen momento para pensar ahora. ¿Ah? Vos, Maggie, ¿qué pusiste acá? Vos sí me habías dicho que habías encargado esto. Yo había puesto un RAID 5. Muy bien. Bueno, un RAID 5 siempre es una opción segura, ¿sí? Siempre está bien, ¿sí? En realidad lo primero que tenemos que pensar es, ¿necesito redundancia o no? ¿Necesito garantizar tolerancia a fallo? Bueno, acá claramente sí, ¿tá? Porque dice, cada usuario trabaja con sus archivos, ¿sí? Sus archivos de trabajo personales. O sea que probablemente esos archivos estén ahí y no estén en otro lugar, con lo cual redundancia necesitamos seguro. Descartamos ya el RAID 0 y nos quedamos con el 1, el 4 y el 5, por ejemplo.
O si quieren considerar el 10 o el 50 también. Pero vamos con los clásicos, el 1, el 4 o el 5. ¿Ah? El 4 es muy raro que necesitemos el RAID 4. ¿Por qué? Porque yo les dije que era para usos muy especiales, ¿sí? Entonces nos quedan el 1 y el 5. ¿Ah? ¿Y de qué depende si vamos a usar el 1 o el 5? Y básicamente de cuántos discos tenemos. Si solamente tenemos 2 discos, no tenemos opción, tenemos que usar RAID 1. Si tenemos 3 o más discos, podemos considerar usar RAID 5, usar RAID 10 o usar RAID 50. Pero RAID 5 es una buena opción, como dijo Maggie. RAID 5 es una buena opción. ¿Por qué? Porque necesito Profe, redundancia. también, Sí. sí. Sí, No, también tendríamos que considerar la cantidad de usuarios que va a estar accediendo o no. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque se puede volver crítica la velocidad, si son muchos usuarios. Por eso es que el RAID 5 es una buena elección porque les da un buen equilibrio de capacidad, velocidad y tolerancia a fallos. Lo mismo pasa con el servidor de base de datos transaccional con gran cantidad de transacciones por segundo. Acá pasa lo mismo, van a buscar algo con mucho paralelismo, pero no pueden darse el lujo de no tener tolerancia a fallos, ¿sí? Otra vez, dependiendo de cuántos discos tengan, pueden inclinarse por un 1, por un 5, por un 10 o por un 50. Básicamente, tengo 2 discos solo, no me queda otra, pongo un RAID 1. Tengo 3 o más discos y puedo poner un RAID 5. ¿Sí? Tengo más de 10 discos y puedo considerar un 50, por ejemplo. ¿Se entiende, no es cierto? Dependiendo también de la naturaleza del problema, podrían optar entre un 5 o un 10 también. ¿Sí? Pero bueno, son buenas respuestas. O sea, si ustedes me dicen yo quiero un RAID 5 porque necesito tolerancia a fallos, pero no puedo descuidar la velocidad, está bien. ¿Sí? Yo en este había pensado poner un RAID 10 porque tendrías la velocidad del 0, o sea, en lectura y escritura tiene buen rendimiento, Sí. pero tenés el espejo del RAID 1, que si es crítica la base de datos, convenía usar eso. Pero no pensé en la cantidad de discos que tendrían. Está bien, pero está muy bien justificado. Para armar un RAID 10 necesitas un mínimo de 4 discos. ¿Sí? ¿Está bien? Si vos tenés 4 discos podés considerar el RAID 10. ¿Está bien? Para un RAID 50 necesitas un mínimo de 6 discos. Para un RAID 5, 3 discos. Para un RAID 1, 2 discos. Entonces también condiciona bastante cuántos discos le querés poner. Si tenés la posibilidad de comprar vos los discos y elegir vos cuántos discos querés comprar, ahí también tenés que mirar a ver qué capacidad tiene el bus de la máquina. Si tenés una controladora de RAID por hardware o no. Bueno, hay que considerar muchas otras cosas. ¿Sí? Comprar varios discos pequeños o comprar un disco grande. Generalmente hoy conviene más comprar un disco grande que varios discos pequeños porque salís ganando en el cambio siempre. Pero depende, a veces no. Si el disco es demasiado nuevo, si la tecnología es demasiado nueva, pues ahí estás pagando mucho por un disco grande y te conviene comprar 2 discos chiquitos. Bueno, ahí ya hay hasta factores económicos también, ¿no? Pero bien, acá lo importante, lo que se tiene que fijar es ¿necesito redundancia o no necesito redundancia? ¿Sí? Por ejemplo, almacenamiento de archivos temporales para edición de video en un equipo local. ¿Sí? Solo para guardar Eso archivos temporales. Cero. ¿Cómo? Acá podría ir un 0. ¿Por qué? Porque dice que son archivos temporales. ¿Sí? Con archivos temporales en general no guardan información crítica. Con lo cual podrían considerar un 0 porque además edición de video es un tema que inherentemente necesita velocidad. ¿Sí? ¿Está bien? Acá dice, servidor para una empresa que realiza streaming de películas que requiere 20 terabytes de almacenamiento. ¿Sí? Lo de 20 terabytes puede quedar, hoy capaz que ya hasta se consigue un disco de 20 terabytes, pero bueno, para cuando se hizo esto no había más que discos de 1 o 2 terabytes. ¿Sí? Acá lo que les está diciendo es, necesito una cantidad inmensa de discos. ¿Sí? Con lo cual acá pueden considerar armar uno o varios RAIDs, ¿sí?
Streaming de películas hay que ver si se considera que el original está en otro lado o que el original está acá mismo. Si el original está acá mismo, tienen que tener redundancia. O se van a un 10 o se van a un 50. O se van a varios 10 o a varios 5. También puede ser. Me pueden decir, bueno, no, voy a trabajar con 2 volúmenes en el nivel, o 3 volúmenes en el nivel del sistema operativo y armo varios RAID y no uno solo también. ¿Sí? Son todos criterios de diseño que uno puede tomar en el momento. O sea, la idea acá es ir pensando y comparando las ventajas y desventajas de cada una. Y en algunos casos hasta se pueden montar pruebas para ver cómo rinden. O sea, arman una, prueban cómo rinde, arman otro, prueban cómo rinde. Porque a veces por la naturaleza también del problema específico de cómo se consultan los datos, a veces rinde más un RAID 10 que un RAID 5, por ejemplo. O viceversa. Bien. Y caché para una PC doméstica. Una PC doméstica o no le ponen RAID en absoluto o le ponen un RAID 1. ¿Sí? Es muy raro que en una PC doméstica lleguen a tener 3 discos para armar un RAID 5, por ejemplo. Lo que nunca hay que ponerle a una PC doméstica es un RAID 0. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, perfecto. Bien, muy bien. Y la caché lo mismo. Siendo una caché, pueden considerar el 0, porque la caché es para velocidad y no tiene datos originales, con lo cual ahí pueden considerar el 0. O sea, cuando no tienen el requerimiento de que la información es crítica, pueden considerar el 0. ¿Se entiende, no es cierto? Esa es la idea. Sí, perfecto. Muy bien. Los cálculos. Bueno, los cálculos, en algún momento hablamos de la formulita y eso, pero la verdad a mí no me gusta que estudien formulitas. Es mejor pensarlo. Si lo piensan, sale solo de pensarlo. En el RAID 0, por ejemplo, en el RAID 0 ustedes tienen un acceso paralelo a los 2 discos. Con lo cual, hablamos siempre de capacidad, cota teórica máxima de velocidad, siempre cota teórica máxima, porque en la práctica no se alcanza, siempre es un poquito menos. ¿Sí? Cota teórica máxima de velocidad y tolerancia a fallos que viene en función de la redundancia, ¿sí? Más o menos. No es lineal la tolerancia a fallo respecto a la redundancia, yo ya se los había dicho la vez pasada. No podemos decir que porque algo tiene más redundancia automáticamente tiene más tolerancia a fallo, no es tan lineal el cálculo, pero una cierta cantidad de redundancia hasta cierto punto nos da una muy buena tolerancia a fallos, ¿sí? Eso lo saben. Entonces, acá por ejemplo habla de un RAID 5 armado con 8 discos de 500 GB y 90 MB por segundo de velocidad cada uno. Entonces, ¿qué habíamos dicho del RAID 5? El RAID 5 aprovecha todos los discos menos uno para la capacidad. ¿Está bien? Entonces, si son 8 discos de 500 GB, ¿cuánto nos da eso? 3500 sería. Exacto. 7 por 500. Exactamente, 3500 GB. Muy bien, exactamente. Son 3500 GB de capacidad aprovechable, de un total de 4000 gigabytes, o sea, 4 terabytes que tendrían con el total de los discos, ¿sí? O sea que están aprovechando 3500, ¿sí? ¿Cuánto es la redundancia acá? ¿Cuánto es el espacio no aprovechable para guardar información? Espacio total menos espacio aprovechado dividido espacio total, ¿sí? El espacio total es 8, el espacio aprovechado es 7, ¿sí? Así que la redundancia acá está en 1/8. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? 1/8, que 1/8, bueno, obviamente no vamos a poner a hacer cuentas, ¿no? 1 dividido 8 es 0,125. Si lo multiplican por 100 les dan porcentaje 12,5% de redundancia. Ese es más o menos el cálculo que se hace. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Esa es la redundancia. Bien. Esa es la redundancia. ¿Y qué pasa con la velocidad? Bueno, en el RAID 5 o una controladora inteligente,
¿sí? Tanto de software como de hardware, una controladora muy inteligente, ¿sí? Puede aprovechar la lectura paralela de los 8 discos a la vez, con lo cual la cota teórica máxima de lectura, ¿sí? Es 8 por 9, 56, ¿sí? No, 8 por 9, 72, 720, ¿sí? Si no hice mal la cuenta, megabytes por segundo de cota teórica máxima. ¿Ah? Cota teórica máxima, después van a ir a medir y no les va a dar eso, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el bus se tiene que aguantar los 720 megabytes por segundo, el procesador, las unidades de transferencia entre disco y memoria se tienen que aguantar la velocidad esa, ¿ah? Así que solamente es una cota teórica máxima. ¿Estamos? Después hay que medir, a ver si se llega o no se llega a eso. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Eso para lectura. Para escritura dijimos que como hay que escribir la redundancia, ¿sí? Aunque está repartida en el RAID 5, es un poquito menos, ¿sí? Es 7 por 9, ¿está bien? Son 630, ¿no? 7 por 9 es 63, 630 megabytes por segundo de cota teórica máxima de escritura. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Ahí les hice uno de ejemplo. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien, bueno, muy bien. Muy bien. Después, a ver, en un RAID 6, el RAID 6, porque el otro es otro RAID 5, así que se calcula igual, ¿sí? El RAID 6, tienen que tener en cuenta que también una controladora inteligente puede aprovechar todos los discos para leer, pero solamente puede aprovechar, ¿ah? 2 discos menos del total para escribir. En este caso que son 10 discos, yo puedo leer de 10 discos a la vez en el mejor de los casos, pero solo puedo escribir en 8 discos a la vez. ¿Ah? ¿Está bien? Y en el RAID 0 es más fácil porque todo es multiplicado por la cantidad de discos. ¿Ah? Tanto la lectura como la escritura como la capacidad. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Porque no hay redundancia. La redundancia acá también es, en este caso sería 2 sobre x. 2 décimos sería en el RAID 6 y 0 obviamente en el RAID 0. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, trabajo práctico. Acá empezamos parecido al otro, creando 4 discos, ¿sí? Iniciar la máquina virtual, los discos deberían ser visibles como B, C, D y E. ¿Ah? Si ya tenían el disco de la práctica anterior, por ahí es uno más, es C, D, E, C, D, E y F. ¿Ah? ¿Está bien? Bueno, el driver de RAID que vamos a usar acá, la controladora de RAID que vamos a usar acá, está en el sistema operativo, es una controladora por software, ¿sí? El controlador está en el sistema operativo. Y este comando que está acá es el comando que permite inicializar y manejar los RAID. Parecido a lo que el MKFS hace al sistema de archivos y el controlador de sistema de archivos puede consultarlo, acá pasa lo mismo. El controlador de RAID es el que puede leer los RAID de los discos. ¿Está bien? Y el MDADM es el que permite inicializar las estructuras, agregar, quitar. ¿Ah? Muy bien. Los discos hay que particionarlos. Los RAID por software, esto acuérdense, es importante. Los RAID por software se hacen en particiones, no se hacen en discos enteros. A diferencia de los RAID por hardware que habitualmente se particionan, o sea, se hacen sobre discos enteros. Esto es lo mismo. El controlador de RAID es un controlador recursivo igual que el de particiones. O sea, viene un dispositivo de bloques y genera un dispositivo de bloques. ¿Ah? O sea, tenemos un dispositivo de uno o más dispositivos de bloque de entrada y tenemos un dispositivo de bloque de salida. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Este controlador, al igual que el de particiones, también trabaja a nivel recursivo.
Entonces, es importante, en los RAID por software habitualmente se estila hacerlos sobre particiones y no sobre discos enteros. ¿Por qué? Porque suelen estar conectados al bus de la máquina, con lo cual si ustedes bootean con otro sistema operativo, el otro sistema operativo al no encontrar una tabla de particiones en el disco puede confundirse y hacer lío. ¿Sí? Y por hablarlo rápido y en criollo, Windows encuentra un disco sin tabla de particiones y le mete una tabla de particiones a saco y te destroza el RAID, por ejemplo. O sea, venía todo bien hasta que booteaste Windows. El día que booteaste Windows se rompió tu RAID. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí, sí. Por eso es que Perfecto. los RAID por software se hacen en particiones y no en discos enteros. Sin embargo, como hoy preguntó Maggie, la posibilidad de crear el RAID directamente en el disco existe. De hecho, podemos crear el RAID en cualquier dispositivo de bloques que se nos ocurra. ¿Ah? Pero se estila y es buena práctica hacerlo sobre particiones y no sobre discos. ¿Sí? Bueno, particionar los 4 discos con una única partición de tipo 0xFD. 0xFD es la etiqueta, es el código de etiqueta para los RAID por software de Linux. ¿Sí? De esa manera, los otros sistemas operativos, por lo menos por accidente, no van a destrozar los RAID. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Bueno. Sí. Perdón, eso no entendí lo de 0xFD. Es el código, en realidad, de hecho, es para las tablas de partición de tipo DOS, las antiguas, ¿sí? Las tablas de particiones de IBM. ¿Sí? La etiqueta de partición es un número. ¿Está bien? Cuando vos corres el comando fdisk, ¿sí? Cuando vos corres el comando fdisk, vamos a hacer una pequeña experiencia para mostrarlo, ¿sí? Como yo acá no tengo, en realidad no tengo ganas de arrancar el VirtualBox y ponerme a hacer todos los discos, lo voy a hacer sobre un dispositivo de bloque emulado en un archivo, ¿sí? Vamos a crear un archivo para mostrarte, es para mostrarte lo que preguntaste nada más, ¿eh? ¿Sí? 1 mega, 1024 sectores, esto es 1 giga, ¿sí? Pero hice este truco de ponerle count 0, perdón, SIG 1024 para que lo cree en un modo especial que se llama sparse, que no ocupa espacio, ¿sí? Este es un truco nada más, ¿sí? Fíjense, el archivo ocupa 1 giga, ¿sí? Pero en realidad no está ocupando nada, no tiene alocado el espacio, con lo cual no ocupa nada, ¿sí? Esto es re loco, esto es una de las cosas que tiene el nivel de archivos en Linux, ¿sí? Lo que se llaman archivos de tipo dispersos, sparse, que pueden tener un tamaño mucho más grande, digamos, que lo que realmente ocupan, porque son archivos que se supone que tienen muchas zonas todas en cero. ¿Ah? Ahora lo voy a conectar a un dispositivo de bloques emulado. P mayúscula será.
No lleva numerito. Es así. Ahí está. Bueno, ¿qué hice? Me fabriqué un disco. Sin máquina virtual, sin nada. Me fabriqué un disco de 1 GB para poder ejecutar el FDisc. ¿Ah? ¿Ves? Entonces FDisc no encontró nada y dice que automáticamente creó una tabla de particiones de tipo MBR, de tipo DOS. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense, tengo un disco que me lo acabo de inventar. ¿Sí? Vamos a crear una partición. ¿Ah? De todo el disco entero. Y fíjate que el ID dice 83 y el tipo dice Linux. ¿Sí? Yo puedo cambiar la etiqueta. ¿Está bien? Y acá están los códigos. ¿Ven? Los códigos. Y ven, el FD es el Linux RAID Auto. De acá viene lo del FD. ¿Ah? Por eso les dice FD en la guía. ¿Ah? Porque ahí creamos, digamos, un dispositivo, digamos, una partición que puede contener un controlador de RAID, ¿sí? Una partición de RAID. Escribo. ¿Ah? ¿Ven? Y ahora tengo, ¿sí? Con los discos, ¿sí? Son emulaciones de discos en archivos, ¿está bien? Y ya tiene una partición que es de tipo Linux RAID Autodetect. ¿Ah? El FD es simplemente el código de la etiqueta. Está bueno ponerle el código de la etiqueta por lo que les dije hoy, para que para que otros sistemas operativos no vayan y lo pisen. ¿Ah? Por lo menos no a propósito. ¿Ah? Por eso les pide FD. Después les pide crear un RAID 5. ¿Ah? Con los 3 primeros discos. ¿Ah? El RAID 5 lo vamos a crear con el comando mdadm. ¿Sí? La opción "-c" es crear, "-n3" quiere decir que lleva un total de 3 discos. ¿Sí? El "-x0", no me acuerdo, ahora nos fijamos qué era. El "-l5" quiere decir que es el nivel 5, o sea que es un RAID de nivel 5. Esto que está acá es el nombre simbólico que le vamos a dar. Linux nos permite a nosotros, dentro de /d/md, ponerle el nombre que querramos al RAID. ¿Ah? Y después hay que indicar los 3 discos. Y el "-x", como no me acuerdo lo que es, vamos a preguntar acá. Spare device. Ah, bien. Es para indicar cuántos dispositivos, porque el RAID lo podemos armar con dispositivos principales y con dispositivos de repuesto. Acá le estamos diciendo que no lleva ningún repuesto, por eso "-x0. ¿Ah? Está bueno que los RAID que tienen redundancia tengan dispositivos de repuesto, que son dispositivos que se van a arrancar y donde se va a iniciar la recuperación del RAID en forma inmediata en el caso de que alguno de los dispositivos falle. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno. Verificar que el nuevo RAID se está reconstruyendo. ¿Sí? Eso, el comando mdstat les permite a ustedes ver. Yo tengo RAID acá. ¿Se acuerdan que la semana pasada, justamente por eso me falló la prueba que hicimos? ¿Sí? Yo tengo un RAID acá. Fíjense, yo tengo un RAID que es de nivel 1, que lleva 2 particiones. Fíjense, la del disco SDA2 y la del disco SDB2. Acá está diciendo que está andando bien. Esto que está acá, que tiene las 2 letras U, está diciendo que el RAID está en sincronía, que está funcionando bien. Este fue el que detuve la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando hicimos el experimento? Bueno, acá dice que está funcionando bien. ¿Está bien? Y que ya está reconstruido. Cuando ustedes hacen el mdstat mientras el RAID se está construyendo, ahí van a ver que hay en el RAID 5, que son 3 discos, va a haber 2 letras U y va a haber una que no está. ¿Sí? Va a faltar una de las U y va a decir, les va a mostrar incluso el progreso de la reconstrucción y todo. ¿Ah? ¿Está bien?
no es necesario, Sí, sí. no es necesario esperar a que la construcción termine para seguir adelante. Guardar la configuración de raíz recién creado para que el sistema recuerde el nombre que elegimos. Esto es importante porque si no el sistema no se acuerda el nombre que le dieron. ¿Sí? Entonces lo que hacemos simplemente es crear un archivo donde quedan registrados los detalles del raíz que acabamos de armar. ¿Ah? Esto ustedes, el MMADM Detail Scan es para pedirle al MDADM que nos diga, ¿sí?, cuáles son los detalles o cuál es la configuración que tiene actualmente en memoria. Y esto que está acá es para decirle que lo pase al archivo mdadm.conf, que es donde se guarda la configuración de los raíces. ¿Ah? Y esto que está acá, el update init ramfs, es para que este archivito también se copie en el disco de arranque, porque Linux arranca con un disco de arranque y el kernel, el driver de raíz se inicializa muy temprano, se inicializa cuando la máquina está arrancando, con lo cual si no ve esta info durante el arranque, después ya no le sirve, ¿sí? Por eso hay que hacer este trabajito de acá. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. ¿Ven? Fíjense, por ejemplo, con este comando yo le pedí que me diga, bueno, ¿qué es lo que tenés en memoria? Bueno, tengo un array que se llama dev md ananda efi, ¿sí? ¿Está bien? Tiene el nombre debian ananda efi, tiene un identificador único que es un número que se supone que tiene que tender a ser único, ¿está bien? Generado de manera pseudo aleatoria. Y esta info es la que normalmente va a parar a este archivito. ¿Ven? Fíjense, acá está. ¿Ven? Ese mismo dato, ¿sí?, es este que está acá. ¿Ah? ¿Se ve? Está en otro orden, los comandos, pero es lo mismo. ¿Ven? Bien. Acá les está pidiendo que creen un sistema de archivos en el RAID. Otra vez, esto les tiene que resultar natural. ¿Por qué? Porque el DBMD prueba es un dispositivo de bloques. Es el dispositivo de bloques donde se emula el RAID. ¿Está bien? Por ejemplo, nosotros arrancamos, ¿con qué arrancamos? Con 3 discos de 100, con 4 discos de 100 megabytes. Arrancamos con 4 discos, pero le pusimos 3 al RAID. Con lo cual nuestro DBMD prueba es un dispositivo de bloque de 200 megabytes. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Por qué de 200? Porque de los 3 discos se aprovechan 2. ¿Se acuerdan? En el RAID 5. ¿Me siguen, no? Sí, sí, profe. Muy bien. Después, otra vez, la práctica va en la onda de, bueno, vamos a estresarlo, vamos a pegarle una estresada para ver qué pasa. ¿Sí? Vamos a tratar de romperlo. ¿Ah? Acá lo que les está pidiendo es que creen un sistema de archivo, que lo monten y que le guarden datos adentro. ¿Ah? Esto del random es para guardar datos al azar. ¿Sí? Fíjense que acá son 2 archivitos de 5 megas cada uno. ¿Ah? Y después les pide que creen una huella criptográfica, que es lo que yo les mostré la vez pasada. ¿Sí? ¿Está bien? Verificar que el proceso de construcción se haya terminado, que esté la secuencia UU en mdstat. ¿Sí? Apagar la máquina y cortar la conexión con el disco SDD. Reiniciar la máquina. Acá lo que les pido es que apaguen la computadora, corten, ¿sí?, desconecten uno de los discos desde el software, ¿no?, desde la configuración de VirtualBox, y la arranquen. El Linux, el kernel va a arrancar y le va a faltar un disco. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Y la pregunta es, ¿se perdió un disco? ¿Se perdió información o no se perdió información? ¿Ah? Y la idea de la guía es que vean que no se pierde información. Sí puede pasar que no arranque,
que entre en pánico y no arranque. En tal caso hay que arrancarlo manualmente. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Que es lo que se hace acá. ¿Ves? Si no arranca solito, lo pueden arrancar de vuelta tirando esto. ¿Ah? Montar el RAID LMT, verificar la integridad de los datos del RAID. Acá es donde pueden verificar. Esta, digamos, es la verificación de que no perdieron datos. Se perdió un disco, pero no perdieron datos. ¿Ah? Los datos están bien, pero el RAID está degradado porque falta un disco. ¿Ah? ¿Por qué puede pasar esto? Esto en realidad pasa porque en realidad no se rompió el disco, en realidad lo eliminamos al disco. ¿Sí? Entonces por ahí el kernel entra en pánico porque dice, ¿qué pasó acá? No está el disco que yo necesitaba. ¿Está bien? No es que se rompió, no es que estaba y se rompió, sino que desapareció. Entonces por ahí entra en pánico y no arranca. Dice, no, yo por la duda no arranco. El administrador tiene que ir y decir, bueno, sí, arranca, porque el otro disco se perdió. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces después le piden que lo verifiquen. El disco que era SDD ahora se ve como SDD, porque el SDD original desapareció. Incorporarlo a RAID para que se reconstruya. Acá le van a indicar a la controladora de RAID que agregue el cuarto disco. ¿Se acuerdan que habían empezado con 4? Bueno, entonces le piden que le agregue. Esperar a que se reconstruya, dice acá. ¿Está bien? Y que verifiquen cómo quedó configurado el RAID. Ahora le piden que agreguen el SDD otra vez. En algún momento les ha pedido que lo vuelvan a conectar. Sí, acá. Volver a conectar el disco SDD. ¿Sí? Entonces ahora le pide que lo agreguen. Al agregar un cuarto disco, un RAID de 3, el disco automáticamente queda como aspare. Te queda como repuesto. ¿Sí? Y esto que está acá me parece que había un problema que no te dejaba. El MDADM se volvió más inteligente. Antes te lo dejaba hacer, ahora no te lo deja hacer más. Parece que había una dificultad con esto, me habían dicho los chicos. Porque obviamente nosotros estamos queriéndolo romper a propósito, ¿sí? Y obviamente el sistema está preparado para resistir las roturas. Entonces por ahí se queja, no le gusta. Nosotros habíamos emulado una rotura para ver qué pasaba y cómo se volvía cómo se reconstruye el RAID en el otro disco. ¿Sí? Es lo que pasa si un disco se rompe. Está andando el sistema, se rompe un disco, deja de andar o empieza a dar errores de lectura o de escritura y la controladora de RAID dice, no, fuera. E inmediatamente lo marca como fallado y empieza a reconstruir en el repuesto. Entonces en un ratito tienen el RAID andando otra vez full usando el repuesto. ¿Se entiende, no es cierto? Ajá. Bien. Después acá les pide que generen una falla en el SDC con el arreglo de degradado, generar otro dato, asegurar la sincronía. Bueno, esto ya es matarlo a patadas. ¿Sí? Esta última parte es muy avanzada. Esta es para tratar de salvar un RAID donde hubo una serie de eventos muy desafortunados, como por ejemplo que se rompa un disco que usen el RAID degradado, que después se rompa otro disco más. Sí, bueno, son cosas, ya es buscarle el pelo al huevo, mal. ¿Sí? Acá lo dice, esta es una de las peores condiciones que puede ocurrir con un RAID 5, 2 discos rotos. Sin embargo, posiblemente no se perdieron datos. Desmontar y detener el arreglo. Para recuperarlo habrá que intentar rearmarlo de la manera que se pierdan menos datos. Bueno, esto para que lo piensen. ¿Sí? Uno puede rearmar el RAID y decir, bueno, me quedo con los 2 discos que estuvieron funcionando la última vez y rearmo el RAID con esos 2 discos. No pongo el tercero, el de la redundancia, porque la redundancia puede estar mala. ¿Sí? Entonces voy a tratar de armar el RAID con los 2 últimos discos que funcionaron. Entonces voy a forzar el rearmado. ¿Sí? Yo vuelvo a ejecutar el comando encima
usando la misma configuración que usé cuando empecé, pero sin poner el disco de la redundancia. Un RAID se puede armar degradado y después se puede agregar el disco con la redundancia para que la controladora lo reconstruya. Esto es muy avanzado. Esto es lo que hacemos nosotros para recuperar cuando se rompen RAIDs. ¿Sí? La herramienta advierte que ya existía un arreglo previamente. Como sabemos lo que estamos haciendo, confirmamos. ¿Sí? Obviamente. Estamos volviendo a crear el RAID con la misma configuración que antes, con la esperanza de poder recuperar los datos de adentro de las particiones que quedaron ahí con los datos viejos. ¿Se entiende, no es cierto? Esto es re avanzado. Si les sale, perfecto. Si no les sale, no se hagan mucho problema. Es muy avanzado. El arreglo está degradado y funcionando con los dos últimos discos conocidos que tienen datos consistentes. Revisar el sistema de archivos en busca de inconsistencias. Y después pueden verificar si se perdieron datos. Acá les pregunta si fue suerte que no perdieron los datos o hubo algo más. Una vez que tienen el sistema funcionando, les pueden agregar el otro disco para que reconstruya la redundancia. Bueno, chicos, esto es toda una experiencia. Si la hacen, realmente les va a ayudar un montón a entender un RAID por dentro. Si la hacen toda. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí, perfecto. Si no la quieren hacer toda, yo se los perdono igual. ¿Sí? Ahora, si les gusta, yo les recomiendo que la hagan. Si no, con que hagan funcionar el RAID, lo formateen, le metan datos y puedan reiniciar la máquina y que los datos sigan ahí, ya es un montón. ¿Estamos? Estamos. Bueno, Bien. ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que les haya quedado sin ver? No, yo por ahora no. No, por ahora no. Muy bien. Bueno, No, más que nada, pensar los ejercicios del parcial que van a ser más o menos parecidos como a lo primero, a la aplicación práctica más. En el Como algo así. ejercicio de parcial puede venir algo de la onda de esto, ¿sí? Nos refiere a RAID, Okay. a la onda de esto o a la onda de esto. ¿Sí? A calcular el tamaño Perfecto. de un RAID, la velocidad, la capacidad, o a pensar qué RAID iría mejor para una aplicación específica, donde, les recuerdo, no hay una única respuesta correcta. ¿Sí? O sea, si ustedes justifican bien su elección, la respuesta está bien. ¿Sí? Aunque no coincidan entre ustedes, aunque no coincidan con lo que yo pienso, igual está bien. O sea, lo importante es justificar bien, no invocarle a lo que a mí me parece que va a ir. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, si justifican sí, bien, está bien. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Estamos? Así que bueno, puede venir una onda así. Las preguntas del parcial habitualmente también, o sea, hay muchas preguntas teóricas en el parcial. ¿Sí? Lo más práctico que vamos a ver en el parcial puede tener que ver con esto. ¿Sí? Después lo demás son las cosas que fuimos hablando, los conceptos estos importantes que hay que ir recordando, como los criterios de diseño, ¿sí? O los conceptos importantes, qué sé yo, la diferencia entre un NAS y un SAN, que eso vamos a profundizar en la siguiente clase. La semana que viene vamos a seguir con la teoría y vamos a meternos más profundamente en el tema de sistemas de archivos distribuidos, en particular servidores de archivos. ¿Sí? Cómo montamos un sistema de archivos que está servido en otra máquina. ¿Está bien? También hay varias tecnologías, hay varios servidores. Vamos a probar con CIFS, ¿sí? Que es el sistema básicamente el propuesto por Microsoft para Windows, y vamos a probar con NFS, que es el clásico de Unix, y los vamos a comparar. En particular comparamos esos dos porque uno eligió la estrategia stateless, servidor stateless, y la otra eligió la estrategia servidor stateful. Entonces vamos a comparar ventajas y desventajas de esas dos estrategias. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Algo más que quieran que revisemos? No,
por ahora no. Bueno, yo les voy a habilitar la teoría del 2020 que sigue para que ustedes la miren con tiempo, ¿sí? Antes de la semana que viene. La semana que viene repasamos, punteamos, resumo como siempre. Voy a tratar de no quitarles demasiado tiempo. Si ustedes se toman el trabajito de mirar el video antes, vamos a fluir rápido. ¿Está bien? Siempre es mejor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, chicos, Vale, bien. sería todo entonces por hoy. Muchísimas gracias. Cualquier cosa tienen el grupo para preguntar. No lo han usado hasta ahora. Pero si quieren lo pueden usar para preguntar al grupo. ¿De acuerdo? De acuerdo, buenísimo. Bueno, Muchas Dale. gracias. Adiós. muchas gracias, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, Chao, chao. igualmente. Chao.